Deus deseja dar vida eterna para o homem que Ele criou, à sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso ele enviou Cristo, o seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé e, recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna. Vai pregar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada, até que venha o fim. Nós vamos trazer o reino de Cristo de volta e Ele reinará para todo sempre. Edificar a casa do Senhor, enquanto nós pregamos o Evangelho do Reino nas ruas, enquanto nós servimos ao Senhor na igreja, Deus está tecendo um tecido maravilhoso de amor e dessa forma estaremos edificando a igreja para o lugar de habitação de Deus no Espírito. Jesús es el Señor. Seguimos avanzando en este encargo. Estamos considerando y viendo la serie de palabras, vida y edificación. Y el tema general que estamos llevando a cabo es el Evangelio de Dios. Amén. Y dentro de ese tema, esta semana vamos a seguir desarrollando cómo reconocer a un profeta de Dios. Aleluya. Y para mirar eso como de manera de introducción, vemos que la palabra desde un inicio, desde que Dios creó al hombre, siempre la palabra ha producido un impacto y es que produce. La palabra siempre produce. En Juan capítulo 1, el Señor desarrollaba y nos ampliaba que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mire, dice, la palabra encarnada vino al mundo, pero el mundo no le conoció ni la recibió. ¿Qué no conoció? ¿Qué no recibió? La palabra. Cristo es la misma esencia, es la misma palabra. El mundo no la conoció ni la recibió. Pero dice, ahí surge un interrogante que es para que nosotros meditemos y lo consideremos hoy. ¿Cuál es ese interrogante? Dice, ¿cómo realizará Dios, mire, su obra si el mundo no recibe su palabra? Es tremendo esto, hermano, para que nosotros revisemos, lo consideremos. Dice, por eso es fundamental que sepamos cómo Dios le habla al hombre. Es fundamental, hermano. Dios hoy habla a través de su palabra, pero usando un canal. Es bueno estar claro en eso, hermano. No nos cansamos de reiterarlo, porque Dios habla, sí, pero es bueno que sepamos cómo habla. Cuando estuvo Jesús,
Jesús en ese instante, en ese momento, era el canal usado por Dios. Pero lastimosamente, como hablábamos, no lo recibieron. Entonces, dice, voy a leer acá una cita que está en Juan 4:48. Vamos a leer dos citas en Juan 4:48 y Juan 5. Aleluya por el libro de Juan. Gracias al Señor porque este libro trae luz, trae revelación. Juan 4:48 dice así. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Mire, tremendo, porque no creían, hermano, que Jesús en ese instante, en ese momento era el rema, era la palabra misma, era Dios mismo hablando a través de él. Amén. No creyeron. En Juan 5:19 amplía el Señor esto y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Mire, tremendo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué vemos con Juan capítulo 5, versículo 19? Que era la palabra, Jesús no hablaba sus propias palabras, Jesús no vino a mostrarse, Jesús no vino a mostrar elocuencia. No, hermano, un enviado de Dios no es el que sabe la Biblia, que es elocuente, no. Es aquel que reconoce, que no habla sus propias palabras. Amén. Y el Señor nos ampliaba eso como principio y nos trasladaba al Antiguo Testamento. Vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento en Deuteronomio 18. Gracias al Señor por Deuteronomio 18:18. Mire, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, mire, como tú, y pondré, mire, hay que revisar esta palabra, y pondré mis palabras en su boca. Mire, desde el Antiguo Testamento el principio sigue siendo el mismo, no muda, no cambia. Hermano, iglesia, amigo, nos oyen, hay que estar claro, hermano. No podemos ser distraídos. El principio no muda, no cambia. Dios se mueve así. Desde el Antiguo Testamento lo ha hecho y sigue moviéndose de esa manera. Vuelvo y reitero. Mire, y pondré mis palabras en su boca. En su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mire, el principio que está en Deuteronomio 18:18 es lo mismo que se aplica en Juan capítulo 5, versículo 19 con Jesús. Y mire el 19, es tremendo esto, hermano. Es para estar claro, pero también debe haber temor, temblor, considerando esto. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermano, esto es serio, aquí no estamos jugando. Aquí no estamos persiguiendo quien habla bonito. No persigamos ese hablar bonito. No, necesitamos estar claros dónde está colocando Dios sus palabras para que revisemos cuál es el canal. Porque este tema del enviado de Dios y cómo reconocer al profeta tiene que ver con usted y conmigo, con nuestras familias, hermano. Esto es delicado. Entonces, sigue el mismo principio, vuelvo y reitero, no muda. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para reconocer a un profeta? Vamos a mirarlos para ampliar un poco más, que los hermanos sigan desarrollando. Dice, el Señor reveló, vamos a ir a Juan 5, 31. Gracias al Señor por el libro de Juan, porque el capítulo 5 es crucial para el desarrollo de todo esto del tema del enviado. 5:31 dice así, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mire los principios. Y el 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora vamos a revisar dentro de esos dos principios que el Señor nos está mostrando, nos está revelando. ¿Quién es ese otro? Porque vemos que Juan el Bautista, dentro de todo esto que el Señor dio a conocer, fue un instrumento útil. Vamos a mirarlo. Mire, el Señor mostraba
a través de Juan 5:33. Mire cómo dice: vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Todo lo que apuntaba Juan el Bautista concerniente a Jesús era verdad, estamos claros en eso. Amén. Otra cita, vamos a ir a Mateo, para ampliar un poco acerca de este punto. En Mateo 3, cómo vemos a Juan dando testimonio, mostrando, hermano. Miren Juan 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, confirmando Juan el Bautista, una vez más, hermano, quién era Jesús. Amén. Estamos claros, hermano, sobre eso. Señor nos ayude. Y el Señor hablaba, dice: Juan dio testimonio de Cristo en todo esto que hemos leído. De hecho, dio testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 1, versículo 34. Vamos a revisar esto para confirmar. Y yo le vi, dijo Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo, hermano, estamos claros en eso. Juan habló y hay muchas citas bíblicas donde Juan el Bautista confirmaba esto. Pero ahora en el versículo 34 de Juan 5, vamos a ampliar más para estar claros, hermano, en Juan capítulo 5. Mire, el Señor es claro, contundente, pero, hermano, el Señor conoce lo que hay en el corazón suyo y en el mío. Amén. Mire cómo el Señor ampliaba a través de Juan capítulo 5, versículo 34. Pero yo no recibo, mire, testimonio de hombre alguno. Tremendo ese versículo 34. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Salvos de qué? Porque el Señor reitera en Juan capítulo 5, versículo 34 que necesitamos ser salvos. Salvos de ser engañados. Porque hoy hay muchos que se autoproclaman profetas, que son enviados. Y hay que revisar eso, hermano. Por eso el Señor en Juan 5, 34 es claro. Nosotros necesitamos, esta visión debe ser ampliada, hermano. Necesitamos revisar nuestro corazón para que se cumpla Juan 5, 34. El Señor quiere salvarnos hoy, para que usted y yo estemos claros. No habla sus propias palabras. Un enviado no es aquel que se autoproclama, no es aquel que habla bonito, no es aquel que tiene buenos mensajes, no es aquel que conoce la Biblia, no es aquel que es intelectual. No, hermano, hay que estar claro en eso. El principio, como reiteraba en Deuteronomio 18, es claro. Sigo. Entonces el Señor ampliaba y el Señor apuntaba algo. Dios da testimonio de su profeta. Mire, tremendo. Dice, cuando se pronuncia la palabra de un enviado de Dios, mire, reiteremos esto, ella misma hace la obra. ¿Quién es esa misma? La palabra. ¿Pero cuál palabra? La que Dios coloca en el profeta. No es el profeta, no, es la que Dios coloca. Esa palabra que Dios colocó en el profeta es la que hace la obra, es la que está moviendo, es la que está haciendo todo el trabajo en esta tierra. No es ningún hombre. Esta palabra no es de hombre. Todo lo que estamos viendo no es por hombre, hermano. Hay que estar claro en eso. Y el Señor sigue ampliando, mire, seguida. ¿De qué? Seguida de señales, de milagros y prodigios. Esos son los puntos clave para que usted y yo revisemos quién es el enviado de Dios. Porque debe estar acompañada de esto. Vuelvo y reitero. ¿De qué? Seguida de señales. 1. 2. Milagros y prodigios. Y cuando la palabra verdadera dicha es confirmada, es cumplida, y todo sucede según lo dicho. Ese tiene toda la credibilidad. ¿Por qué, hermano? Porque es Dios mismo. Es la palabra de Dios que se sembró en el profeta. Ese es el motor, ese es el vehículo como el Señor nos ha hablado. ¡Aleluya! Entonces, mire, en Juan 5, 37, volvemos a Juan, gracias por el capítulo 5 de Juan. El Señor sigue ampliando. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Mire, tremendo. El Padre mismo da testimonio de las obras que hace el Hijo. Oh Señor Jesús. Mire, vamos a mirar un poco todo esto de la obra, todo esto de la palabra como manera de confirmación, lo que Dios está haciendo a través de su palabra. El Señor mostraba estas estadísticas que son para nosotros. Dice, en Brasil en los últimos 5 años, hermano, la palabra profética ha confirmado y ha operado entre nosotros. Mire, tremendo, hermano.
no solamente en Brasil, en Colombia, en Sudamérica, en África, en Asia, en Oceanía, en todas partes. Amén. Y ya ha mejorado el colportaje dinámico, aleluya. Ahora tenemos un solo CP, el Señor hablaba concerniente a Brasil. ¿Por qué se hablaba de un solo CP? Porque todas las unidades que hay en diferentes ciudades de Brasil son uno solo, persiguen una sola visión, hay un solo encargo, hay unanimidad, por eso se hablaba de uno solo, igual que en Colombia hay un solo CP, todos estamos unidos, todos estamos encabezados, porque la palabra es la que está moviendo, la palabra es ese vehículo, es ese motor que está impulsando todo esto, amén. Entonces, muchas unidades de CP en África, estamos llegando a todos los continentes, decía el Señor. El colportaje dinámico ha revolucionado las redes. Mire, tremendo, hermano. ¿Quién hace esto? ¿El hombre? No. El hombre no tiene esta capacidad. Es la palabra. Es esa palabra que Dios colocó en la boca del profeta. Y esa palabra es el motor. Esa palabra es el vehículo que está alcanzando toda la tierra. Amén. Y usted y yo hacemos parte de eso. Mire, otro reporte de lo que está haciendo la palabra. El Señor ha utilizado... Gracias por el portal, el Instituto Vida para Todo, amén. Pero estadísticamente en Brasil, dice, el Señor reiteraba que en los últimos 5 años, mire, prestemos atención, se distribuyeron 12 millones de libros, nada más en Brasil, sin contar la obra en África, en América del Norte, Central, América, todo esto, hermano, América del Sur, en Norteamérica, en todas las partes, en África, sin contar nada de eso, solamente en Brasil. Entonces, ¿qué vemos, hermano? ¿Cómo está la urgencia hoy? ¿Cómo el Señor puede avanzar a través del Evangelio del Reino? Es a través de la literatura. Por eso el Señor a usted y a mí quiere usarnos. Amén. Entonces, mire, para ya ir cerrando, dice, miles ya han sido pagados por África. Mire, ese encargo también no solamente se quedó en Brasil, sino que ha alcanzado al continente africano. Todas estas estadísticas son importantes. Mire, está África, está Europa. Europa también está siendo lleno con el Evangelio del Reino, porque ese es el encargo. Amén. Y ya voy cerrando. Dice, entramos a Estados Unidos. Mire, aleluya. Estamos en México, Canadá. Fuimos a Oceanía, específicamente a Australia y Puerto Rico, aleluya, mire, toda la tierra, hermano, está siendo llena del Evangelio del Reino. Y el próximo continente es Asia. Hermano, no nos quedemos quietos, el Señor cuenta con usted y conmigo, que Dios les bendiga, sigamos teniendo un corazón para seguir recibiendo este encargo, que la luz a usted y a mí nos gobierne y que podamos estar claros quién es el enviado de Dios. Jesucristo es el Señor. Seguimos, hermano. Aleluya, hermanos, Jesús es el Señor. Seguimos con este encargo que el Señor nos está mostrando de que Él es el enviado de Dios. Siguiendo con este tema, hermanos, y con lo que el hermano nos estaba compartiendo. Hermanos, aquí antes de seguir con la secuencia de Juan capítulo 5, necesitamos mirar algo que por lo menos aquí se hace una pregunta en el día martes. ¿Cómo hacer la obra de Dios? ¿Cómo hacer la obra de Dios? Entonces, hermano, lo primero que nosotros vemos aquí con respecto a lo que el Señor nos está mostrando es que todo aquel que ama a Dios, o sea, anhela llevar a cabo su obra. Esto no es mentira, esto es cierto. Todos los que amamos a Dios anhelamos llevar a cabo la obra de Dios. Sin embargo, es necesario reconocer que nadie puede llevar a cabo la obra de Dios por sí mismo, por su capacidad, por sus logros, como ya hemos venido hablando de esto. Cierto, aquí en Juan capítulo 6, para poder entrar en el tema, en el punto, aparecen unos discípulos, cierto, antes cuando Jesús estaba haciendo la multiplicación de los panes, y le hicieron una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, aquí está la pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. Miren esto, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya, hermanos, gracias al Señor por esta respuesta que le dio el Señor, porque esta es la única manera que nosotros tenemos de poder llevar a cabo la obra de Dios. Dice que el hombre tiene dos cosas,
Yo estaba analizando esto, estaba mirándolo, estaba detallando, hermanos, y es verdad, el hombre tiene dos cosas, tiene la presunción y tiene la ingenuidad, ¿cierto?, de pensar que es capaz de realizar la obra de Dios por medio de sí mismo, ¿cierto? Creer solamente al hombre se le pide algo. Dios nos está pidiendo algo, hermanos, de que usted y yo tengamos esta revelación. Dios quiera de que Dios pueda darle el entendimiento a usted y a mí con respecto a esta palabra. Hermanos, solamente Dios lo que nos pide a nosotros es que nosotros creamos en el enviado. Creamos en su enviado, ¿cierto? Y que creer de que su palabra es la que realizará la obra. Amén, hermanos. Entonces, partiendo de este punto, hermanos, nosotros podemos ver un avance en nuestras vidas, podemos ver lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, ¿dónde vemos nosotros la aplicación de esto, hermanos? Lo volvemos a reiterar. La obra de Dios no se realiza por medio de la capacidad humana, sino por creer en la palabra profética de Dios. Creer en la palabra que el profeta, que Dios ha enviado, ¿cierto? El hombre tiene un concepto arraigado, religioso, ¿cierto? Y esto se basa mucho en el cristianismo, de que debe trabajar para Dios utilizando su capacidad, su propia competencia para llevar a cabo la obra de Dios. Pero hermano, ya entrando en el capítulo 5, bueno, ahora sí vamos a entrar en el capítulo 5 de Juan, versículo 38, siguiendo la secuencia de lo que mi hermano estaba hablando, ¿cierto? El hombre le corresponde simplemente creer en el enviado de Dios, creer en su palabra y de que lo que Él ordena. Y cuando nosotros creemos en esto, entonces Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros y podemos ver los resultados, lo que el hermano estaba hablando, ¿cierto? Las señales, los prodigios, los milagros, todas estas cosas se están llevando a cabo. ¿Dónde podemos ver nosotros esto, hermano? Nosotros lo podemos ver en la experiencia que estamos viviendo en estos momentos con nuestros adolescentes, ¿cierto? Ellos son sencillos, ellos son obedientes, ellos simplemente ponen en práctica lo que están escuchando y no inventan absolutamente nada. Hermanos, poniéndole la aplicación a esta palabra, hermanos, un poquito de lo que el Señor nos está dando su luz. Hermanos, nosotros no tenemos que estar buscando absolutamente nada en otra parte. Vamos a poner un pequeño ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos. Supongamos de que por lo menos nosotros estamos aquí en la tierra, somos terrícolas, pertenecemos a esta tierra, pero de pronto nosotros queremos buscar algo allá en Júpiter, en Marte, en otro planeta. Nosotros porque tenemos que estar buscando cosas allá en otro lado. Hermanos, si nosotros vivimos aquí en la tierra. Entonces, hermanos, un ejemplo sencillo y un ejemplo práctico es ese. Hermanos, nosotros necesitamos buscar la vida, creer en aquel que Dios ha enviado, que este es Cristo, el Señor. Entonces, hermanos, siguiendo con lo que el Señor nos estaba hablando, en Juan 5, capítulo 39, versículo 39 y versículo 40, nosotros podemos ver el ejemplo, ¿cierto? Cuando el Señor comenzaba a hablar, dice que los judíos tenían la costumbre de escudriñar las Escrituras. Esto es un texto bastante conocido. Los judíos pensaban que escudriñando las Escrituras, ellos podían tener la vida eterna. Pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Ellos se enfocaban era en la letra. Se enfocaban en el papel blanco y en las letras negras, ¿cierto? Y ellos pensaban que allí era donde encontraban la vida. Pero no querían ir a Jesús para que tuviesen vida. Hermanos, entonces hoy nosotros, ¿dónde podemos encontrar la vida? La podemos encontrar a través de la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo mismo. La palabra es el Señor mismo. Entonces, hermanos, solamente en Él nosotros podemos encontrar la vida, podemos tener la vida. Juan, ¿cierto? Cuando escribió su epístola, su primera epístola, primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Dice de que lo que nosotros hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto hablamos, ¿cierto? Respecto al verbo de vida. Mira que aquí está presentando una persona. Esta persona, ¿cierto? Es donde nosotros podemos encontrar la vida, en la palabra profética. Hermanos, ¿qué es la palabra profética? La palabra profética es un hablar instantáneo, es un hablar rema basado en la necesidad que hay actualmente. Entonces, en contraparte de eso, los judíos pensaban que ellos podían encontrar la vida en la letra, en las escrituras solamente, pero teniéndolo como una doctrina. Hermanos, hoy también pasa lo mismo. Hoy muchos piensan que solamente leyendo la Biblia, no leas eso, no leas otra cosa, no lean esto, no escuches a más nadie, solamente es la palabra.
porque la palabra es la que tiene el conocimiento, la palabra es la que tiene la vida. Sí, es cierto, usted puede leer las escrituras, puede leer la palabra, tiene que leerlo, es así. Pero si usted no va acompañado de Jesús, si la palabra no va acompañada de Jesús, usted no va a tener la vida. Entonces, hermanos, que de verdad esto pues pueda calar en cada uno de nosotros podamos aplicar esta palabra, podamos ser sencillos, obedientes. Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo para poder tener la palabra. ¿Y Cristo dónde está? Hermanos, está en la palabra profética, en lo que el Señor nos está hablando. Entonces, hermanos, otro punto importante que nosotros necesitamos mirar y es lo siguiente. El diablo, el enemigo, es muy astuto y nos pone dudas con respecto a la palabra de Dios. Él sabe que la iglesia cree en la palabra con sencillez, ¿cierto? Y la obra de Dios se puede realizar es por medio de eso. Entonces, un ejemplo de esto, hermanos, nosotros lo vemos con la iglesia en Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses 2:13 nosotros vemos cómo los tesalonicenses cuando recibieron la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿cierto? La recibieron con sencillez, con obediencia, creyendo que esta era la palabra de Dios. No había otra palabra. Ahorita los hermanos van a compartir un poco más acerca de esto y vamos a mirar y vamos a trascender un poquito más en esto. Entonces, hermanos, termino con este punto que es muy importante. Hermanos, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿cierto? El hombre vivía por medio de la palabra de Dios. Lo que él escuchaba, él vivía de esta palabra. Y se cumple lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos vivir por medio de esta palabra, cierto que nosotros fuimos creados para ser alimentados de esta manera, hermanos, y que Dios cuida del hombre y que nosotros creyendo en su palabra, hermanos, es que nosotros podemos ser alimentados, podemos tener la vida y la vida está en Cristo. Jesús es el Señor, hermanos. Sigue nuestro hermano Toño dándole continuidad a esta palabra. Así es, hermanos. El Señor nos muestra en su palabra, de que es por la palabra. El hombre vive por la palabra. El hombre necesita de la palabra de Dios para vivir, para alimentar su espíritu, su alma. Y para eso fue creado, para recibir todo el cuidado completo de parte de Dios. Todo el cuidado, amén. Entonces no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces, ante esa verdad, Satanás intenta que el hombre no se alimente de la verdad, no se alimente de la palabra de Dios, porque sabe que una iglesia que se alimenta, hermanos, de la palabra que sale de la boca de Dios es una iglesia que avanza, que es edificada y que trae al Señor de regreso. Por eso, el Señor nos mostraba esa experiencia que tuvo Adán y Eva. Ellos escuchaban el hablar de Dios de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera, hermano, espontánea, como dice allí el relato, hermano, pero en el momento que ellos se descuidaron, que dieron lugar, ¿sí?, a tener esa conversación, la mujer con la serpiente, ahí la serpiente, hermano, con la astucia engañó a Eva, sembrando dudas en su mente para no creer, para dudar de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo en Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta. Hermano, la serpiente es astuta, Satanás es astuto, tiene la capacidad de engañar este mundo, hermano. Por eso no podemos nosotros hacerle frente en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, por mucho conocimiento que tengamos, por mucha preparación. La serpiente es astuta, tiene la capacidad de engañar. Y mira aquí dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, mire, ahí hace una pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Y sabemos que esto aquí fue una pregunta con veneno de mentira, porque el Señor no le dijo eso al hombre. Si usted ve como el Señor le dijo en el versículo 16 del capítulo 2, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí vemos esas dos discrepancias, hermano. Le duda a usted y a mí
para que no creamos en su palabra profética. Hoy la palabra profética, hermano, no es más que el hablar de Dios actual. Es la palabra que está saliendo, hermano, de una manera espontánea de la boca de Dios. Amén. Es la palabra que nos está dando dirección, es la palabra que nos está alimentando. Porque no es más que el hablar de Dios. Esto no es palabra de hombre, como el Señor nos mostraba allí. Ahora vamos a afirmar este principio que el Señor está restaurando, hermano, mostrándonos que Él escoge su profeta, amén, para colocar sus palabras en esa boca del profeta. Amén. Pero Satanás va a intentar sembrar la duda. ¿Sí? Con que esa es palabra de Dios. ¿Sí será que ese es palabra de Dios? Entonces, esa duda que nos hace, hermano. Mire, al dudar, Satanás siembra allí esa semilla y nos hace apartarnos. Entonces, Satanás sabe cuán fuerte es la iglesia cuando disfruta la palabra profética, cuando obedece, hermano, la explosión que se presenta, hermano, la edificación, hermano, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces él sabe que el hombre separado de la palabra profética, hermano, no puede hacer nada, hace todo lo contrario. Y esto también lo vivió, lo experimentó el mismo Señor Jesús, que era el profeta enviado por Dios, era el Mesías para hacer la obra de Dios, hermano, por la palabra. Pero ¿quién se ponía ahí? Los religiosos. El mismo Señor tuvo allí oposición, porque Él estaba hablando la palabra de Dios, hermano, y los religiosos, por su estructura, por celos a perder su posición, a los beneficios que tenían de la religión, de su estructura, se opusieron al Señor. Hoy los religiosos están así también, hermano, oponiéndose a la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El mismo apóstol Pedro también, cuando el Señor levanta al apóstol Pedro para ser el profeta por el cual Dios hablaba la palabra profética, hermano, dándole esa comisión de no solamente que los judíos fueran salvos, sino introducir a los gentiles. Hermano, mire, ¿quién se opuso? Los religiosos que estaban en Judea. Después que tuvo que presentar un informe allí, hermano, hasta que pudieron comprender que era una obra del Espíritu Santo. Pero lo que el Señor nos mostraba en Hechos 10, en capítulo 11, la estructura religiosa y la semilla religiosa estaba allí, hermano. Tanto así, hermano, que más adelante causan daño. Por eso, hermano, vamos a tomar este principio. Hoy Dios ha escogido un profeta. Hoy ya no estamos en los tiempos de Pedro, no estamos en los tiempos de Pablo, hoy Dios ha escogido a un profeta, aleluya. Y los que estamos allí, hermano, dando paso, escuchando, siendo uno, hemos sido bendecidos. Satanás sabe que si usted y yo obedecemos a esta palabra profética, hermano, hacemos daño a él. Por eso va a intentar siempre sembrar la duda. Y está sembrando la duda en muchos. Pero ¿en quién está engañando? Porque él es experto en engañar a todo el mundo. En lo que no están cerca de la palabra. Eva, hermano, Eva fue engañada porque le dio el espacio a Satanás. No vamos a darle espacio a Satanás. ¿Cómo no le damos espacio a Satanás? Cuando usted y yo estamos cerca de la palabra, disfrutando del alimento, disfrutando de los likes, unidos a todo lo que el Señor nos está dando. De esa manera usted y yo seremos guardados de ser engañados. Yo sé que usted ni yo queremos ser engañados. Yo necesito de la palabra profética todos los días para ser alimentado, hermano, para ser alimentado y hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer este grito de guerra. Yo necesito de la palabra. Yo necesito de la palabra profética, de la palabra profética, aleluya, para hacer la voluntad de Dios, amén. Yo necesito la palabra profética, la palabra profética. Hermanos, necesitamos estar ahí cerca, unidos a la palabra profética. Hermanos, porque el Señor nos hablaba en este día que hay unos factores externos que están al acecho. Satanás, el diablo, está ahí porque es un factor, porque el opositor no es el hombre, sino los factores externos que llegan al hombre. ¿Para qué? Para que nos volvamos oponentes. Porque Satanás, el diablo, es un agente externo que manipula al hombre, poniendo dudas en la mente para que se convierta
en un oponente al Señor, que es la misma palabra profética. Entonces, vemos que el Señor en Hechos 15 nos dice, nos muestra cómo vinieron unos miembros de Judea que enseñaban a los hermanos que debían circuncidarse y que debían circuncidarse de acuerdo al rito de Moisés, pero cambiando lo que decían que para la salvación tenían que hacer otras cosas. Hermano, pero el Señor hoy nos dice que nuestra salvación viene por la fe. Hoy nosotros tenemos que meternos dentro de nosotros, todo nuestro ser y estar 100% confiados que nuestra salvación viene por la fe. 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 Entonces hoy el Señor nos mostraba de que nosotros no debemos escuchar otros hablares. Es el hablar del Señor, la palabra que hoy nos está dando. ¿Para qué? Para que no nos lleguen con falsas sutilezas, con otros hablares, a confundirnos, porque esos son los agentes externos que el Señor nos está alertando. Hoy al final del día el Señor nos dice que seamos sencillos y alertas. Por eso nosotros, el Señor nos muestra todo esto y nos muestra cómo a Pablo. Mire, con los Gálatas, el Señor nos dice más, en Gálatas 1:11 dice más: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino según, no es anunciado por mí, no es según hombre. El evangelio anunciado por Pablo era la palabra profética, no era un hablar según el hombre, como explica el propio apóstol. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano, por eso hoy nosotros también debemos estar convencidos de que el hablar del Señor, que el hablar profético de hoy no viene por hombre, sino por el mismo Espíritu, por el Hijo, el mismo Padre. Y dice también que Pablo fue fiel a Dios, según la revelación del Dios que dio el mismo Señor, como escribió, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que resucitó de los muertos. Entonces, hoy vemos también, hermano, que esta palabra no viene de hombre, es el mismo Espíritu que nos habla a nosotros, que nos guía, porque esta palabra es la que nos trae guía para que nosotros podamos tener un vivir como Dios quiere y no como hombre, ¿verdad? Y vemos que el Señor seguía hablando que, Señor Jesús, dice que, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y hace una pregunta: ¿de dónde pues está la satisfacción que expresa Evas? Hermanos, miren, en este versículo el Señor seguía hablando, decía Pablo, porque os doy testimonio de que si hubiese pedido, os hubiera sacado de vuestros propios ojos para dárnoslo. Mire, el Señor daba testimonio de que estas personas que Él le había llevado el evangelio, si aún tenían que sacarse los ojos para dárselo, lo hubieran hecho. Y entonces les hacía la pregunta: ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué ahora me volví enemigo de ustedes por decirle la verdad? Hermano, por eso hoy, en el día de hoy, el Señor nos decía: querido lector, el enemigo es quien introduce estas cosas. Y nos decía, en un signo de interrogación, nos decía: seamos sencillos y estemos alerta, hermano, porque hoy podemos estar hablando, no somos fiables, porque mire, hoy podemos estar hablando una cosa y mañana podemos ser hablando la palabra profética y mañana podemos ser opositores. Entonces, hermano,
el Señor nos da una palabra, seamos sencillos, estemos cerca de la palabra del Señor y alerta, porque hay muchas palabras, muchos hablares con falsas sutilezas que están exteriormente, que pueden afectarnos. Entonces, hoy tenemos que estar seguros que la salvación viene por la fe y que la palabra profética es nuestra salvación. Amén. La palabra profética es nuestra salvación. La palabra profética es nuestra salvación. Oh Señor Jesús. Amén. Así como venía nuestro hermano compartiendo, que el enemigo había implantado algo en la mente de los Gálatas. Hermano, vemos aquí que el enemigo trabaja sutilmente, hermano. Aquí él suplanta todo, él cree que es un apóstol enviado, pero en realidad él es implantado, hermano. Es el enemigo que implantó algo en la mente de los Gálatas, hermano. Por eso hoy necesitamos estar atentos. Dice que necesitamos ser sencillos y estemos alerta. Amén, hermano, porque así como fueron engañados los Gálatas, hermano, aún nosotros no estamos exentos de esto. Amén. Pero hermano, el Señor nos confirma con su palabra. Vamos a 2 de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Hermano, vemos aquí que el apóstol Pablo, el apóstol se preocupaba mucho, hermano, por los hermanos, por mantenerlos allí, que escucharan una sola palabra, que era la palabra profética que tenía el apóstol en ese momento. Amén. Pero que los Gálatas allí, hermano, entró el enemigo, este enemigo que es bastante sutil, entró allí y ¿qué hizo? Hizo que los hermanos tomaran otras palabras, porque ese que entra, hermano, dice que es un agente secreto, dice que es un maestro de la oratorio y un elocuente, hermano, pero el Señor, a través de todo esto, hermano, Él sigue trabajando, amén, pero Él quiere, hermano, que nosotros seamos sencillos, podamos dejarnos trabajar del Señor. Por eso Pablo en esos tiempos sufrió, hermano, sufrió la oposición de los judíos, hermano, de palabras que iban y venían, hermano, pero él termina diciéndole a los Gálatas, me he hecho enemigo por deciros la verdad. Hermano, hoy estamos viviendo la verdad que el Señor nos está dando, hermano, a través del profeta. Pero sabemos que van a llegar, hermano, va a llegar ese enemigo. Va a llegar, hermano, también para que estemos atentos, como nos lo terminaba diciendo, hermano, para que estemos atentos y alerta al hablar. Amén, hermano, pero hoy, hermano, necesitamos llenarnos del Señor. Pero también nos hablaba, amén, continuamos con la secuencia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, era tanto el encargo que tenía el apóstol por las personas, que él al citarle este versículo, pero temo, ¿verdad? Porque él sabía, hermano, él sabía que había un amigo que era sutil, era un agente externo, ¿verdad? Que se infiltraba entre las personas. ¿Para qué? Para poderlos desfiar, hermano. Pero vemos aquí que este no es cualquiera, ¿verdad? Dice que es maestro elocuente, pero hoy nosotros tenemos la palabra, hermano, que es nuestra salvación. Hoy tenemos la palabra profética, hermano, que es nuestra salvación. La palabra profética es nuestra salvación. La palabra profética es nuestra salvación. Vamos a vivir, hermano, este momento que estamos viviendo de la verdad, hermano, porque es la verdad. Si nosotros disfrutamos más de la palabra, hermano, más amor, más sencillo vamos a ser, hermano. Pero el Señor también nos seguía hablando, hermano, de todos los padecimientos que sufrió Pablo allí, hermano,
pero que hoy, hermano, hoy estamos viviendo estos momentos. Dice que él no quería hacer agravio para ninguno allí, ¿verdad? Dice que los agravios los sufría solo, hermano, y que solo pudiera, que lo que algo le faltaba a él, los de Macedonia pudieron cubrir todo lo que le faltaba. Hermano, que nosotros hoy, hermano, también podamos ser esos macedonios, hermano, que se dan. Hermano, hoy aquí en Valledupar, hermano, estamos a punto de inaugurar Casa Colportores. Hermano, necesitamos ser esos de Macedonia, que se dan, hermano, que participan con amor, que participan, hermano, de corazón. Por eso allí Pablo pudo ver, hermano, de que él no estaba solo. Amén. Pero que el Señor envía, hermano. El Señor envió a eso lo que él necesitaba para su ayuda. Amén. Por eso el Señor, hermano, hoy él nos hacía, nos daba hoy esta palabra que es carga, en griego que es catanarco, que la palabra narco proviene de la palabra narco, utilizada en español para designar narcótico. Esto significa que esos falsos profetas pronunciaban palabras agradables para adormecer a los hermanos. Hermanos, vemos que este enemigo es sutil. Busca palabras bonitas, hermano, palabras dulces, palabras que lo dejen a usted hipnotizado. ¿Para qué? Para después llegar, hermano, sutilmente y devorarlo, para dañar sus pensamientos. Pero tenemos algo que es maravilloso, hermano. La palabra del Señor es la que nos está llevando, hermano, a que nosotros podamos ver la obra del Señor, que nosotros podamos ver que el Señor está trabajando en nosotros. Hermano, pero el Señor terminaba hablándonos, hermanos, que hoy necesitamos estar alerta para que las artimañas del enemigo no nos engañen. Hermano, vemos que esto está sucediendo, hermano, pero hay algo que es mayor, hermano, que nosotros estamos disfrutando, que es la palabra profética. Jesús es nuestro Señor. A continuar nuestro hermano Henry Amorocho. Amén. Soy el Señor, así como han compartido todos los siervos del Señor, todos los hermanos, ahora último nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz. Hermano, el Señor finalizaba esta semana, hermana, que estamos disfrutando, que es la primera semana nuevamente de la serie Palabra, Vida y Edificación, el tomo El Enviado de Dios. Amén. Hermano, esta semana era el encargo, el enviado de Dios. Y el Señor esta semana la finalizaba en cuanto a tener misericordia de los que dudan. El Señor nos llevaba a Judas 22, versículo también 23, que dicen: y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por la carne. Hermano, como se ha compartido en el transcurso de esta palabra, en la noche, hermano, cuán importante es la palabra profética. Hermano, en cada era, en su tiempo, el Señor usó a Pablo, usó a Pedro, hermano, que era la palabra hablada, la palabra que provenía de Dios, que venía de Dios, hermano. Pero en cuanto también hubo ataques del enemigo en contra de la palabra profética. Y el Señor nos decía que el objetivo de Satanás es alejarnos de la sincera fidelidad. Hermano, ¿cómo? Colocando dudas en nuestras mentes. Hoy nosotros, hermano, no puede haber dudas en cuanto al canal que Dios está usando. Hoy, hermano, Dios está usando, hermano, a nuestro hermano Pedro Don como el canal que Dios ha colocado en esta tierra. Y Dios está hablando su palabra por medio de este canal, hermano, y nosotros necesitamos recibirla. Así como en los tiempos de Pablo, que no era palabra de hombre, hermano, sino que era palabra de Dios. Y hermano, y el enemigo quiere colocar dudas en nosotros, hermano, colocando dudas, hermano, en cuanto a la palabra, en cuanto a las herramientas, en muchas cosas. Pero usted hoy y yo necesitamos estar claros, amén. Hermano, que la palabra que proviene de Dios es la palabra que Dios está hablando a través de su canal, de nuestro hermano Pedro Don. Amén. Hermanos, y para eso el Señor nos decía, necesitamos tener misericordia de los hermanos y ayudar a quienes tienen ¿qué? Dudas. Dios es quien juzga todas las cosas. Hermanos, nosotros no somos nadie para estar juzgando. Nosotros no somos nadie para irnos en contra del Señor. No somos nadie para criticar, murmurar, ni ser opositores.
Nosotros más bien necesitamos estar humillados, siendo sencillos, obedientes, en pie de guerra, en lucha, porque estamos en guerra. Estamos en tiempo donde necesitamos amar la palabra, apreciarla, valorar lo que Dios nos está dando. Hermano, porque Dios está usando su canal. No es idolatría, no, es honra. Hermano, que Dios está dando su palabra a través de nuestro hermano Pedro Don. Y hoy necesitamos reconocer que es el canal que Dios está usando en estos tiempos para que nosotros recibamos esa misma palabra que proviene de Dios, hermano, para que sea ejecutada en la tierra. Amén. Hermano, pero el Señor nos llevaba en la epístola de Judas, hermano, donde nos aclaraba de las difamaciones. Hermano, se hablaba de difamaciones, se hablaba de un término también de la fuente de insubordinación, hermano, que es rebelión, que es rebeldía, que es difamación, que hablan en contra de la palabra. Hermano, y nosotros no podemos tener esa actitud, porque si tenemos esa actitud, hermano, va a traer condenación a nuestras vidas, a nuestras familias. Hermano, Judas 4:8 decía el Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Hoy, hermanos, hoy el enemigo de Dios quiere colocar todo eso, hermano, en nuestro corazón. Quiere sembrar la duda, hermano, en nosotros. Y hoy nosotros necesitamos estar más bien claros, afirmados. Pero eso es producto, hermano, de la palabra. Hermano, porque la autoridad que constituye Dios no se puede cuestionar. Hermano, repita esto conmigo en su casa. Lo invito a que usted lo pueda escribir en el chat también. Escriba esto. La autoridad que constituye Dios no se puede cuestionar. Hermano, no somos quien ni somos nadie de cuestionar las cosas. Dice, puede que no estemos de acuerdo con ello, pero la autoridad es intocable. Hoy nosotros, hermanos, no puede salir de nosotros palabras negativas, hermanos, ni sucias, ni palabras impías, ni tener un corazón impío, hermano, porque la autoridad de Dios es intocable. Esto es serio, hermano. Solo Dios puede lidiar con eso. Hermano, no nos metamos en contravía, hermano, que el Señor tenga un corazón puro delante de nosotros, el Señor, nosotros con el Señor, hermano, porque la autoridad que Dios ha dado ha sido establecida por Dios. Hoy en estos tiempos, hermanos, tenemos a nuestro amado hermano Pedro Don como el apóstol, como el enviado de Dios, hermano, aquel que, hermano, que es el canal que Dios está usando en esta tierra por medio de la palabra profética, para que hoy nosotros con mucha sencillez, con mucha obediencia, con un corazón limpio, hermano, podamos ejecutarla y así, hermano, puedan acontecer las cosas sobrenaturales. Judas 10 decía también, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Miren estos insatisfechos, miren estas personas, hermanos, que hacen injurias, que hablan cosas negativas. Decía, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y el Señor decía, son aquellos que no entienden qué es la palabra profética, la inmersión, el grito de guerra. ¿Difaman qué? Estas herramientas. Y el texto continúa, decía el Señor, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín. Hermanos, nosotros no somos nadie para cuestionar la autoridad establecida por Dios.
Dios hoy nos está dando su palabra profética. Dios nos está dando la inmersión en la palabra profética. Dios nos está dando los gritos de guerra. Nos está dando casa de adolescentes, casa de colportores, expolibro, Bucafé. Hermano, no somos nadie para cuestionar ni para difamar. En nosotros no puede salir palabras negativas, hermano, porque va a traer consecuencias. Y hoy nosotros más bien estamos para ser cuidados, para ser apacentados. Hermano, y el versículo dice, el 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todo, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos. Hermano, y el Señor nos decía, solo se preocupan por ellos mismos. Hermano, estas personas que quieren hacer daño a la obra del Señor, que quieren, hermano, impedir que el evangelio avance, hermano, solo se preocupan por ellos mismos. No les importa si afectan a otras personas, no les importa si le van a hacer daños a nadie, ni a sus hijos. Hermano, a ellos no les importa nada de eso, porque ellos solamente están por un interés propio. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos pararnos en la raya, amar la palabra profética, amar lo que el Señor nos está dando, por medio de su obra, por medio del canal, el enviado de Dios que Dios ha colocado en esta tierra, nuestro amado hermano Pedro Don, como el canal, como ese dispensador, para que hoy la palabra pueda ser ejecutada. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Con este mismo ambiente vamos a seguir disfrutando. Amén. Como el enviado de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Agenda positiva. 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 Aleluya, amada iglesia. ¿Qué palabra hemos escuchado hoy? Por medio de Dios a través de sus canales, sus siervos, sus mensajeros. Somos aquellos que aman al Señor, aman su palabra, aman su segunda venida. Iglesia, Dios nos dio un reto, casa de colportores. Nos hemos derramado en amor. Ya la primera etapa la estamos terminando, gracias al Señor. Ya el número de colportores para completar el grupo esta semana, la próxima están llegando. Pero pasamos una visión a la iglesia, un encargo a la iglesia, que ya hemos dado para la primera etapa un 70-80%. Necesitamos el domingo, hermanos, todos juntos, unidos al Señor, a su corazón, porque esta herramienta es de Dios para nosotros, para la predicación del evangelio del reino. Vamos todos a traer una ofrenda de amor, con alegría, con gozo. Hermano, no se vaya a presentar con la mano vacía. Domingo el Señor va a recoger una ofrenda especial porque necesitamos ya terminar la primera etapa de casa de colportores, porque ya va a comenzar a funcionar. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya, hermanos! Vamos a traer amor. Vamos a traer la ofrenda de amor. Vamos a traer la ofrenda de amor. Colportores, a casa de colportores. Casa de colportores, colportores, aleluya, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, un minuto más, queremos terminar con unos importantes anuncios para toda la iglesia. Mañana sábado a las 7:30, casa adolescentes. El Señor espera a todos los preadolescentes, adolescentes y los jóvenes que quieran venir también, mayores de 18 años, 7:30 de la mañana. Tenemos el disfrute de la palabra, inmersión, grito de guerra y salir a predicar el evangelio con el colportaje dinámico. Reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, mañana sábado también. Envíe su joven, adolescente, de 5 a 7 está la reunión de jóvenes. Y el domingo, Dios nos espera en su fiesta. Usted es su invitado especial del Señor. Venga con las manos llenas, llena de la palabra, llena de amor. Venga a disfrutar de su Señor, a disfrutar de la mesa, a exaltar su nombre, porque hacemos memoria de Él. El domingo traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y especialmente esta ofrenda de amor para Casa de Colportores. Ya el domingo estaremos dando un anuncio ya más amplio sobre todo lo que Dios ha hecho por medio de su palabra, pero lo ha usado a usted y a mí
y a todos los que amamos la segunda venida del Señor. Dios bendiga a la iglesia y seguimos en Agenda Positiva. ¡Aleluya! Deus deseja dar vida eterna para o homem que Ele criou, à sua imagem e semelhança. E a vida eterna está na palavra. E a palavra é próprio Cristo. Por isso ele enviou Cristo, o seu Filho, para a terra, para poder, como palavra, e ao falar a palavra, que as pessoas possam receber pela fé e, recebendo a palavra do enviado de Deus, terá a vida eterna.